Cuando un trabajador se trasladó a un municipio cercano, el empleador debe reconocerle, además del auxilio de transporte, el transporte intermunicipal. Bueno, entonces, esta pregunta está relacionada con el auxilio de transporte, ¿sí? El auxilio de transporte es digamos que es un derecho que tienen algunos trabajadores, no todos los trabajadores, solamente tienen derecho a este auxilio de transporte los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos, ¿sí? Todo esto conforme a la ley 15 de 1951. Solamente tendrán derecho las personas que no vivan en el sitio de trabajo, o sea que si una persona vive en el sitio de trabajo no tiene derecho al auxilio de transporte. Cuando la empresa suministra el transporte, pues en ese caso tampoco se tendría derecho al transporte. Cuando digo suministrar el transporte es que tienen unas rutas, ¿sí? Cuando la empresa da la ruta, pues para que en el bus se lleve a la persona de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. En ese caso tampoco se tiene derecho al auxilio de transporte y cuando el trabajador viva cerca, ¿sí? Entonces, este auxilio de transporte, digamos que es un auxilio que la ley ha establecido que se debe de pagar a estos trabajadores, a los que ganan menos de hasta 2 salarios mínimos, ¿sí? El valor del auxilio de transporte lo establece el gobierno nacional generalmente por un decreto, ¿sí? En un decreto en donde se dice cuál va a ser el valor del auxilio de transporte del próximo año. Pues eso siempre lo hacen a final de año, conforme lo ha dicho la ley, se debe de discutir el aumento del auxilio de transporte y del salario mínimo, ¿sí? Entonces, digamos que hasta aquí todas las personas que ganen hasta 2 salarios mínimos tienen derecho a que les paguen ese auxilio de transporte que la ley, que por medio de un decreto se ha definido qué valor es. Ahora, la pregunta es, si el trabajador se llega a trasladar a un municipio diferente a donde se está prestando el servicio, supongamos que vive en la ciudad de Cali y ahora ya no vive en la ciudad de Cali, sino que está viviendo en Yumbo, que es un municipio aledaño a Cali, ¿sí? En ese caso, ¿sí? ¿Será que yo tengo que reconocerle el valor del transporte intermunicipal a ese trabajador? La respuesta es no. ¿Sí? No tiene la obligación el empleador de otorgar ese transporte. El único transporte obligatorio que debe otorgar el empleador es el que está establecido en la ley 1551, que es el auxilio de transporte. Si el trabajador, al cambiarse de un sitio de trabajo, ¿sí?, necesita más transporte, pues él deberá de asumirlo. Ahora, si el empleador quiere, ¿sí?, porque ustedes saben, digamos que en muchos temas del trabajo y de la armonía, siempre lo mejor para una empresa es tener bien a sus trabajadores. Un trabajador feliz, pues digamos que hace que su trabajo de la mejor forma posible y la empresa pues funciona muy bien. Entonces, si bien la ley no ha establecido que se tenga que otorgarle al trabajador el dinero de ese transporte intermunicipal, si el empleador quiere otorgarlo de forma extralegal, podrá hacerlo sin ningún problema. Recuerden que los derechos laborales son mínimos, no máximos. Yo veré si quiero dar más allá de lo que la ley dispone. Entonces, pues el empleador, si lo decide, puede hablar con su trabajador y decirle, bueno, trabajador, yo sé que usted se cambió de ciudad, ya no está viviendo en la ciudad de Cali, sino que está viviendo en Yumbo, pues nosotros hemos decidido ayudarlo, apoyarlo y entonces le ofrecemos un auxilio extralegal de transporte para que usted asuma ese transporte intermunicipal. Pero repito, esa situación es opcional, es completamente, digamos, decisión del empleador, no es una obligación, no existe la obligación por parte del empleador de pagar transporte intermunicipal. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones.